Hola compañeros, soy Cruz Caballero y de Estefanía y por el momento no me puedo presentar a la escuela por razones de salud, pero decidimos hacer este video mi equipo y yo para que se vea el empeño de la exposición. Nuestro equipo es el número 4 y nuestro tema a investigar son los métodos de la toma de decisiones. En la segunda diapositiva vamos a encontrar un cronograma en miniatura el cual se le dará al maestro para que pueda modificar. Empecemos con nuestro tema. ¿Alguna vez han pensado en qué método utilizar para tomar una decisión? La verdad yo creo que no. Yo creo que somos muy jóvenes para esto. Pues la mayoría usa o usamos el X, somos chavos. O el ¿qué puede pasar? O el que tenga miedo a morir que no nazca, la verdad. La verdad yo lo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque me gusta disfrutar de experiencias nuevas. Pero en el área laboral esto no es permitido. Porque el que mejor desempeño tenga en una toma de decisiones va a ser el que más alto llegue. Y bueno, nunca podemos estar 100% seguros para haber tomado una buena decisión o si la decisión podría tener alguna consecuencia. Pero podemos asegurar que usamos un método correcto y seguimos una buena decisión, ya que lo hacemos con la mejor información que podamos y la que tenemos disponible. Las investigaciones han demostrado que la selección de métodos en la toma de decisiones sí importa. Ustedes se preguntarán por qué, ¿a ustedes por qué les importa tomar buenas decisiones para llegar a alto? Ya estamos aquí en el Politécnico, para seguir y preservar nuestro lugar, principalmente. Pero en el futuro, ¿de qué nos serviría? Pues por eso es esta exposición, para que conozcamos los diferentes tipos de métodos en una toma de decisiones y saber cuál es la mejor en la que podamos utilizar a futuro. Bueno, empezamos con el tema 4.3.1, que son los métodos. Y nosotros vamos a hablar sobre 5 principales métodos. El balance decisional es uno de ellos. ¿A qué le suena balance decisional? A ver. No estoy ahí, pero ninguno alza la mano, lo aseguro. Bueno, pausa. Si no les suena qué es el balance decisional, pues se los voy a explicar. Es una técnica que trata de mejorar la toma de unas decisiones, básicamente como todas las que les vamos a explicar. Pero especialmente esta consiste en pensar entre los beneficios y las pérdidas que debe de obtener la toma de alguna de las dos o más decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Pues en tu decisión, cualquiera de las dos que tomes tienes que ver entre lo que es bueno si tomas de esa decisión y lo malo o la pérdida. Asimismo con la otra opción. Otra o más opciones, porque esta no se basa solo de dos opciones. Puedes tener más opciones si tú lo deseas o si te las plantean. Pero en todas se caracterizan por ver los beneficios y los prejuicios que tiene al elegirla. Por ejemplo, Juan Pérez tiene la oportunidad de hacer su tarea en su casa, pero también prefiere pasar tiempo en TikTok, como cualquiera de nosotros. Todos dirían, no, pues va a elegir hacer la tarea, pero en sí él está dudando en hacer la tarea o pasar un tiempo a gusto. Pues planteémoslo así. ¿Qué beneficios tiene hacer la tarea? Evitar malas notas, evitar regaños de los padres, evitar que se te acumule la tarea, evitar regaños de un profesor. Pero, ¿qué consecuencias o qué pérdidas tiene hacer la tarea? Pues, principalmente, no la pasaría a gusto mientras esté haciendo la tarea. Puede que haya preferido chatear con alguien más,
o haber salido a jugar videojuegos, y no lo va a poder hacer mientras termina su tarea. Entonces, ese es el lado malo que debemos de plantear en esta toma de decisiones. Asimismo, qué bueno tiene pasar el tiempo en alguna aplicación que nosotros deseamos. Como ahorita pues el ejemplo TikTok. Pues te diviertes, te ríes de los chistes o memes que pasen, pasas el tiempo a gusto, pero ¿qué prejuicios tiene? Principalmente, sacas malas notas por no hacer la tarea, hay posibilidad de regaño de tus padres, regaño de tus maestros, acumulación de tarea. Una disculpa si hago muchas pausas, pero TikTok no me deja grabar más de 3 minutos y pues es la única aplicación con la que tengo para quitar el fondo. Pero sigamos con el tema. Entonces Juan Pérez tiene dos opciones y la cual su mejor decisión obviamente sería hacer la tarea. Porque este es un ejemplo fácil. Y es un ejemplo que casi todos tenemos. Porque básicamente se consta de lo bueno y lo malo, las posibles consecuencias y los posibles beneficios. La mayoría de nosotros ocupamos esta. Y para no decir que no ocupamos ninguna, porque verdaderamente siento que nosotros como jóvenes no ocupamos ningún método de toma de decisiones. Porque básicamente, por ejemplo, yo digo, X somos chavos. O ¿qué puede pasar? La verdad. Y pues sí es como que a veces sí me arrepiento de mis decisiones, pero muchas veces no. Pero en el ambiente laboral, como les decía, esto no nos sirve de nada porque pues si la regamos ya en el ambiente laboral ya es como que se queda marcado ese, ¿cómo decirlo? Ese antes y después de tomar la decisión. Entonces debemos de ser muy directos con nuestras decisiones. Bueno, seguimos con el siguiente método, que es abogado del diablo. ¿A qué les suena? Yo sé que a algunos de ustedes les suena abogado del diablo. ¿Y por qué? Porque este es el método que yo seguramente voy a ocupar el resto de mi vida. Porque aunque no esté muy correcto, las características que les voy a decir, las siguientes características que les voy a decir son muy para personas líderes. Entonces, ¿a qué les suena? Bueno, si alguien contestó, póngale pausa. Si nadie contestó, sigamos. Les voy a decir directamente qué es. Se utiliza la expresión a ser abogado del diablo a referirse a aquellas personas que defienden sus posturas a contrarias a los demás. O sea, su postura es rígida, recta, nadie la mueve. Bueno, se presenta con pruebas y argumentos lógicos, lo que lo hace más poderoso al dar su punto de vista al tomar una decisión. Pero eso sí, nunca se basa con el creo, con el supongo, ni con el a mi parecer. Siempre son argumentos lógicos y directos. ¿Y para qué nos sirve este método o esta técnica? Pues principalmente el abogado del diablo actúa como un buen abogado litigante, con argumentos en contra de la mayoría que convence que para que sea lo más convincente posible y al final su decisión sea tomada. En los usos de esta técnica de toma de decisiones en el papel de abogado del diablo es una gran oportunidad para los empleados que demuestran unas habilidades de presentación y debate. Aumenta la posibilidad de aportar soluciones creativas a los problemas dentro de un área laboral. Espero que con esto se les haya quedado en claro lo que es un abogado del diablo. Y la verdad siento que varios de nosotros tenemos como que esa técnica para poder ser un abogado del diablo en el futuro.
somos tan litigantes, tan tercos, porque esos son los abogados del diablo, tercos, que algo que leí fue que aunque su decisión no sea correcta o sea la más buena, son tan tercos que casi siempre logran su objetivo. Eso sí, aceptan siempre las opiniones de los demás. Prosigamos con el siguiente método, que es el método de ponderación. Este es un poco más complicado y complejo porque ya vas a las matemáticas para tomar una decisión y esta viene por pasos, entonces se las daré con un ejemplo para que me puedan entender. Dejen que se vaya el de los camotes. Este método de ponderación es un método de fundamentación teórica directa y ortodoxa, que permite abordar situaciones de incertidumbre o con modestos niveles de información, es decir, a tantas posibilidades, tantas consecuencias, a tantas posibilidades, diferentes resultados. Y consiste en construir una función de valor para cada alternativa, como les decía, a tantas opciones, tantas variantes. Bueno, seguimos. Es un método completamente compensatorio y puede resultar dependiente y manipulable, por lo que cuantas variantes le pongas, cuántos resultados diferentes puedes modificarlos a tu parecer o al parecer general. Este es un método intuitivo. Disculpen mi dislexia, es que ando enferma y se me tapa la nariz y se me traban las palabras. Seguimos. Es un método intuitivo, sencillo de utilizar. Más sencillo que los anteriores, no, pero sí muy fácil de manipular y eso lo hace muy sencillo. Les voy a explicar básicamente de qué trata. Este método es indispensable para realizar la toma de una decisión exitosa y correspondiente, a lo que se refiere que se haya realizado previamente una identificación del objetivo de la decisión, o sea, el problema, satisfacer una necesidad, aprovechar una oportunidad y de este objetivo haya sido descrito completamente para poder tener un mejor resultado. A continuación daré los pasos a seguir para que este método sea 100% efectivo. En primer lugar tenemos definir las características y criterios. Consiste en elaborar una lista de características o condiciones o criterios que deben cumplir con distintas aplicaciones que sean consideradas para la decisión que se vaya a tomar. En segundo lugar tenemos clasificar las características. ¿A qué me refiero con esto? Es dar base a los aspectos más relevantes al momento de tomar una decisión sin tanta vuelta al asunto, sin tanto es que si pasa esto va a pasar esto. Entonces tú al momento que los escuchas tú dices, bueno, a mí me parece que esta es la más importante, pero ya posteriormente vamos a ir desglosándola. El paso 3 es identificar los criterios de las decisiones para las características deseables y ponderarlas. La ponderación es asignar un valor relativo, o sea, no es específicamente ese valor para siempre, para la más importante que se tiene para cada criterio en la decisión que se tome, ya que todos son importantes de alguna u otra forma, por eso se están tomando en cuenta. Bueno, seguimos. El cuarto paso es identificar las opciones. Es decir, nosotros vamos a hacer una lista con todas las posibles opciones que tiene esta decisión y hasta ahora no las vamos a enumerar, pero sí vamos a identificar como que las más importantes. Por ejemplo, si la decisión es sobre algún problema, las opciones de todas las posibles soluciones serán visualizadas por encima. No hay como que necesidad de
aún darles un puntaje, pero sí sería necesario de una vez identificarlas. En el paso 5 es analizar las características obligatorias. Aquí sí necesitamos ver consecuencias, argumentos, posibles soluciones y más que nada darles una puntuación a criterio propio. Ahora sí, para este paso se debe de realizar un formulario que se llama análisis de características obligatorias, el cual ahorita les voy a dejar un ejemplo. Para registrar asimismo las opciones a considerar para la decisión a tomar. Identificarlas perfectamente, porque aquí sí ya las vamos a enumerar, a darles un valor, señalarlas y poner en primera fila del formulario mencionado. También en este paso verificamos el cumplimiento de las características obligatorias. Esto consiste en determinar si las distintas opciones están siendo analizadas y cumplen o no con las características de este problema. Este cumplimiento se realiza marcando con una X la columna correspondiente y cada opción se señala si pasa o no pasa. Es como un filtro. Y si cumple o no las características o condición en particular. El paso 6 es analizar las características deseables. Todas las características que han sido consideradas como deseables y han sido ubicadas en el segundo grupo de la primera columna del formulario mencionado. La ponderación o el valor relativo de la importancia que tiene cada característica o criterio de decisión que se va a tomar, en este punto es donde se le da el valor. Bueno, el séptimo paso es calcular la puntuación de cada opción. Si es necesario modificarla, en este paso lo puedes hacer, ya que el octavo y el último paso ya es seleccionar la mejor opción. Una vez conocidas ya las puntuaciones de cada opción, es escoger aquella que haya logrado un mejor puntaje como la mejor opción. Por eso este método de toma de decisiones es un poco más complejo, pero más preciso, porque gracias a estas puntuaciones podemos lograr escoger la mejor opción. Y todos estos puntajes es a criterio propio. Podemos tener una escala del 1 al 10, del 0 al 1, usando decimales. Varía la verdad a criterio de cada quien, pero este es un método muy efectivo y muy poco utilizado. Bueno, esto ya sería todo de mi parte. Principalmente disculpen por no poderme presentar, pero mi intención sí era esa. Al final no se pudo, pero aquí estamos. Esperemos que para la próxima sea diferente. Espero que esta exposición sea de su agrado. Los dejo con mi compañera Paola Linares, que les explicará los últimos dos métodos, ¿vale? Muchas gracias por su atención y espero que mi exposición sea de su agrado.